Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Bru y bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar Rusia y Ucrania en la profecía, parte 2, el rey del norte versus el rey del sur, Daniel capítulo 11. Y bueno, específicamente hemos estudiado estudiando los versículos 40 al 45. En el tema pasada nos detuvimos por bastante tiempo en el versículo 40, ya que teníamos que explicar un poco de la historia pasada, pero en este estudio vamos a tratar de avanzar un poco más rápido, vamos a tratar de completar los 4 versículos, podemos decir, que nos faltan por estudiar. Bueno, los 5 en realidad, perdón, los 5 versículos que nos faltan por estudiar. Así que rápidamente vamos a iniciar en el tema, mis queridos hermanos. Y bueno, resumen del estudio pasado. En el estudio anterior vimos cómo esta antigua contienda entre el rey del norte y el rey del sur ha llegado hasta nuestros días. Hoy los protagonistas principales no están limitados a una zona geográfica, más bien cada uno de ellos pueden ser identificados fácilmente por la filosofía heredada de sus predecesores. El Vaticano, junto a Estados Unidos como su poder militar, son el nuevo rey del norte, pues son los herederos directos de la filosofía del antiguo rey del norte. Y así a su vez el comunismo actual sería heredero directo del rey del sur, al representar fielmente la ideología de su antiguo predecesor. Hoy, en la actualidad, estamos viendo el desenlace de esta antigua batalla y en los versículos que estudiaremos el día de hoy veremos cómo nosotros, los hijos de Dios, jugaremos un papel protagónico en esta contienda. Y bueno, la verdad es que hasta el momento nosotros no hemos jugado un papel protagónico hasta el momento. Hoy en la actualidad los cristianos podrán tener ciertas dificultades, vamos a decirlo así, pero aún así no somos perseguidos ni nada por el estilo, pero lo vamos a hacer. Pero esto ya va a ser al desenlace. ¿Sí? En estos momentos lo que se está jugando es el poder, vamos a decirlo así, del nuevo orden mundial con las diferentes naciones, ¿ya? Y, y ya cuando se establezca este poderío mundial es cuando nosotros vamos a jugar un papel importante y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Y bueno, para un poquito refrescar la memoria, vamos a leer los versículos del 40 al 45 y dice así: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Estos versículos los vamos a analizar ahora. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien los ayude. Bueno, estos son los versículos que vamos a analizar del 41 al 45. Y bueno, una vez más tenemos aquí, ¿no?, esta contienda que se va a librar, bastante agresiva, valga decirlo, pero bueno. Ahora miren, como hicimos en el estudio pasado, vamos a analizar versículo por versículo y vamos primero con el versículo 41 y dice: ¿entrará a dónde? A la tierra gloriosa. Vamos a ver qué es la tierra gloriosa. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora vamos a hacer una comparativa con otras versiones de la Biblia, pues de esta manera también vamos a ver cómo describen este versículo bíblico otras versiones de la Biblia. Traducción del lenguaje actual dice así: también invadirá la tierra más hermosa y matará a muchísimas personas. Sin embargo, no les pasará nada a los que viven en Edom y Moab, ni a la mayoría de los que viven en Amón. Versión latina dice: atravesará el país de belleza y masacrará a mucha gente, mientras que Edom y Moab y los mejores de los hijos de Amón escaparán de sus manos. Nueva versión de Jerusalén dice: después vendrá a la tierra del esplendor, donde perecerán muchos, pero de su poder se librarán Edom, Moab y la mayor parte, de los amonitas. Dios habla hoy. Dice: también entrará en la tierra de la hermosura y matará muchísima gente, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y la mayor parte del territorio de Amón. Palabra de Dios para todos. El rey del norte también invadirá nuestra hermosa tierra, y habrá muchos muertos, pero se salvarán los habitantes de Edom y Moab y los líderes de Amón. Bueno, vemos cada una de estas versiones nos da una perspectiva un poquito más amplia de lo que quiere decir el pasaje bíblico.
Ahora miren, vamos a ver la tierra gloriosa. Vamos a ver qué es la tierra gloriosa. Y bueno, vamos a responder con la Biblia, ¿no? Entrará a la tierra gloriosa. Y bueno, vamos a Daniel 8, 9 al 10. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aquí estamos hablando de quién, del cuerno pequeño, el papado, el anticristo, el hombre de perdición. Dice que creció hacia dónde. Creció mucho hacia el sur y al oriente, y se dirigió después a dónde, a la tierra ¿qué? A la tierra gloriosa. ¿Cuál era la tierra de gloriosa en el tiempo de Daniel? Israel, ¿verdad? Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Será que Israel sigue siendo la tierra gloriosa? ¿Será que siguen siendo la tierra gloriosa los...? Bueno, vamos a ver eso. Daniel 11, 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. ¿De quién estamos hablando? Bueno, aquí una vez más estamos hablando de cuál es la tierra gloriosa. Israel. Ezequiel 26 dice que el 20:15 dice, aquel día que les alcé mi mano, jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Ahí está, es clarísimo el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la tierra hermosa? La nación de Israel, perdón, la Canaán. Y el último pasaje bíblico nos dice, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Una vez más se repite el mismo lenguaje. Entonces entendemos que la tierra gloriosa en el pasado, ¿cuál era? Era el pueblo de Israel, la Canaán, ¿verdad? La nación de Israel. Ahora, ¿será que sigue siendo la nación de Israel la tierra gloriosa? Muchas personas dicen, no, es que el Israel de hoy sigue siendo el pueblo de Dios. El Israel de hoy, Palestina, sigue siendo la nación de Dios. ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a responder con la Biblia, ¿ya? Vamos a ver el nuevo Israel espiritual. Vamos a ver si hoy en la actualidad solamente los judíos son el pueblo de Dios. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice que el judío no es el que viene de sangre o el que es en el exterior en el sentido físico. Es que yo vengo de la descendencia de Abraham o de Isaac o de Jacob o de David. No. No es judío ese, sino es el que es de qué cosa? De corazón, en lo interior, en el sentido espiritual. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y eso fueron palabras de Jesús. Pues los fariseos se sentían muy orgullosos del linaje que les precedía. Pero Jesús, ¿qué les dijo? No, ustedes se sienten orgullosos por eso. Para mí eso no es nada. Yo de una piedra puedo ser un hijo de Abraham. En el sentido espiritual obviamente estaba hablando. Gálatas 6, 15, 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla y paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Miren, y al Israel de Dios. Todos los que anden a la ley y el testimonio, vamos a decirlo así, son el Israel de Dios. Ahora, si hoy en la actualidad el pueblo de Dios no está ligado a una descendencia de sangre, ¿será que la nación de Dios de igual manera? Bueno, vamos a analizar la nueva tierra gloriosa. Miren, vamos a Apocalipsis 12, 13 al 16, dice la palabra de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de la persecución cristiana, ¿sí? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero, miren, la tierra ayudó a la mujer,
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, resumiendo una larga historia, en el siglo XV, cansados de la persecución de la Santa Inquisición en Europa, los cristianos de Europa migraron al nuevo continente, a la América de Estados Unidos, siendo más específicos, y de esa manera pues se libraron de la persecución de la Santa Inquisición, del yugo romano, e hicieron una nación nueva que fue la nación de los Estados Unidos, una nación que nació como una nación protestante. Y en el capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis, leemos lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, esto es un pasaje bíblico que nos habla de Estados Unidos. Vemos que esta bestia subía de dónde? De la tierra. ¿Quién ayudó a la mujer? La tierra. ¿Qué decía que tenía esta bestia? Tenía 2 cuernos semejantes a los de ¿qué? A los de un cordero. Y vemos que esta nación en algún momento de su historia es la representante de Cristo hasta cierto punto, Pues tiene características de ¿qué? De Cristo, tiene cuernos de ¿qué? De cordero. ¿Y quién es el cordero en la Biblia? Es Jesús. Pero, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar más despuesito? Pero hablaba, o vamos a decirlo de esta manera, pero hablará como ¿qué? Como dragón. Y eso es lo que está sucediendo ahora. La nueva tierra gloriosa, como los adventistas del séptimo día lo entendemos, está haciendo una referencia a Estados Unidos, pues fue la que ayudó a la mujer, fue la que defendió la separación entre iglesia y Estado, y en sus principios fue el ejemplo para el mundo entero de lo que sería una nación democrática, ¿no? En la cual el Estado sería muy independiente de la religión, así como la religión del Estado, ¿ya? Y fueron justamente 2 conceptos que defendió Cristo, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que al Estado le compete con el Estado y lo que a la religión le compete con la religión. Entonces miren, en resumen, la nueva tierra gloriosa vendría a ser ¿qué cosa? Los Estados Unidos. Ahora, nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos esperado la famosa ¿qué cosa? Ley dominical. Y por más que en algunos países estos movimientos ya se están llevando a cabo, el movimiento dominical, nosotros siempre hemos esperado que la ley dominical se dicte. ¿En qué nación? ¿En qué nación? En Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en Estados Unidos? Porque esta es la representación, vamos a decirlo así, de cierta manera de la tierra gloriosa hoy en la actualidad. Y si nosotros vemos que este país, que en algún momento fue un país democrático, un país ejemplo de las libertades religiosas, llega al punto de coger y violar su propia constitución y poner una ley religiosa, nosotros sabremos que vamos a decirlo así, que toda salvavidas, todo derecho humano se ha perdido. Pues los Estados Unidos ha violado su propia constitución y ha dejado de ser esa nación que alguna vez, entre comillas, llegó a representar a Cristo y ahora viene a representar a Satanás, convirtiéndose, o hablando mejor dicho, como un dragón. Ahora miren, aquí tenemos la entrada a la tierra gloriosa. El pasaje bíblico del versículo 41 nos dice que iba a entrar a la tierra gloriosa. Ahora, ¿el papado ha entrado a la tierra gloriosa? Claro que sí, 24 de septiembre del año 2015, un evento que todo adventista recordará. El Papa Francisco habló en el Senado de los Estados Unidos. Y de fondo, miren quiénes estaban de fondo. Qué interesante. ¿Quién es este señor que está aquí, a la derecha del Papa? ¿Quién es? Joe Biden. Interesante. Bueno, el resto saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, ¿ha entrado a la tierra gloriosa? ¿Ya ha entrado a la tierra gloriosa el rey del norte? Claro que ya ha entrado a la tierra gloriosa, mis queridos hermanos. Y miren esto, momento histórico. Octubre de 2014. Muchos de ustedes no reconocerán a todas las personas que están ahí, pero aquí nosotros en pantalla tenemos a los líderes religiosos más importantes de los Estados Unidos. Los más populares. Estas personas representan no a miles, sino a millones de cristianos en todo el mundo. ¿Y están con quién? Con el Papa Francisco. ¿Quién está en el medio? El Papa. ¿Quién es el que manda? El Papa. Interesante. ¿Entró a la tierra gloriosa? El papado ha entrado a la tierra gloriosa. El rey del norte ha invadido la tierra gloriosa. Se ha metido ya. ¿En dónde? Se ha metido en la política. Se está metiendo en la religión. ¿Qué falta? Bueno, realmente no falta mucho, mis queridos hermanos. Pero bueno, vamos a seguir.
Estas escaparán de su mano. Vamos a analizar esta parte del versículo bíblico. Jeremías 34, 1 al 3 dice: palabra de Jehová, que vino a mí Jeremías, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y aquí viene la palabra clave. Y no escaparás de su mano, sino ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y sus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y le hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Jeremías 44:30. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Entonces, miren, el hecho de estar en la mano, del rey del norte, significa que estás bajo ¿qué cosa? Bajo su poder, bajo su control, bajo su autoridad. Pero dice el pasaje bíblico que Edom, Moab, dice que ¿qué cosa? Van a escapar de la mano del rey del norte. ¿Ya? Edom, Moab y Amón van a escapar de la mano del rey del norte. O sea, van a escapar de su poder. Estas personas que ustedes ven aquí en pantalla están en la mano del rey del norte, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Y estos que están aquí están en la mano del rey del norte? Claro que también están en la mano del rey del norte. Entonces, ¿quiénes son los que van a escapar de la mano del rey del norte? Vamos a ver. Ahora, si la tierra gloriosa es representada por los Estados Unidos, ¿ya? El Israel espiritual también es representado por las diferentes personas de todo el mundo. Entonces, ¿a quién representa Edom y Moab? Y la mayoría de los hijos de Amón, que van a escapar de su mano. ¿Quiénes van a ser estos pocos que van a escapar de su mano? Porque la tierra gloriosa de Estados Unidos, ¿qué dice? Que va a caer, ¿qué cosa? En las manos del rey del norte. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Ya, es interesante que los Estados Unidos tenga también muchos estados. Es interesante, ¿no? Entrará la tierra gloriosa, entrará a Estados Unidos y muchos de sus estados caerán. O muchos otros países caerán, también podríamos interpretarlo de esta manera el pasaje bíblico. Pero dice que van a escapar unos cuantos, ¿no? Específicamente de Edom, Moab y de Amón. Ahora, vamos a la historia. ¿Quiénes eran Edom, Moab y Amón? Vamos a la historia. Génesis 19, 36, 37, 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estas son las generaciones, bueno, Génesis 36, 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Ya, entonces, bueno, vemos que Moab, vemos también que Amón, y vemos que Edom eran parientes del pueblo de Israel. Ya, acuérdense que Lot era sobrino de Abraham. Ya, y acordémonos que Esaú era hermano de Jacob. Entonces son parientes del pueblo de Israel. De una u otra manera son por ahí medios primos, algo así. Bueno, sigamos. Pero vamos a ver más características de estas naciones. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom. ¿Qué hizo Edom? Tomando venganza de la casa de Judá. Ah, eran enemigos. Pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Sofonías 2.8, 2.9 y 2.10 dice: yo he ido a las afrentas de Moab y los de nuestros de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, castigo a Moab. ¿Por qué? Para hacerle frente al pueblo de Israel, a Judá o Israel, lo mismo. Y los hijos de Amón como Gomorra, porque ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo, el remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Sofonías 2.10 dice: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces, bueno, vemos que a pesar de que eran primos, ellos eran, ¿qué cosa? Enemigos del pueblo de
Israel. Y bueno, vamos a leer. Miren, ahora en el tiempo del fin, Dios utiliza nuevamente un concepto literal de la antigüedad para hacernos entender una verdad simbólica y espiritual en el nuevo pacto y sobre todo ahora en el contexto del tiempo del fin. Amón, Moab y Edom son los términos utilizados por Dios para describir a aquellos que escaparán de la mano del rey del norte. Al escapar de su mano significa que estaban ¿en dónde? O sea, claro, si te escapas de mi mano es porque estabas en algún momento, estuviste en mi mano. Es decir, eran parte del sistema babilónico, del fin, pero escaparon de su mano, es decir, de su control y de su marca, impuesta sobre la frente y la mano de sus súbditos. Amón, Moab y Edom representan a los fieles hijos de Dios de todas las denominaciones e instituciones religiosas que ahora son parte de la Gran Babilonia, que reconocerán la apostasía, la transgresión de la ley que Babilonia ha impuesto y decidirán abandonar ese falso sistema apóstata. Ellos son los que escucharán y entenderán el mensaje de los tres ángeles y seguirán el llamado final de amor y advertencia de unirse al santo remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús los describió con las siguientes palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Edom, Moab y Amón tienen su contraparte en la triple alianza babilónica. Recuerde que la Babilonia simbólica y espiritual del fin será formada de tres poderes espirituales. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Las plagas postreras. Muy bien, hermanos, entonces miren, Edom, Moab y Amón representa a quién? A estos, vamos a decirlo, a estos sinceros cristianos que hoy en la actualidad se encuentran en las diferentes iglesias protestantes, aún en la iglesia católica, pero cuando llegue el momento final, ellos tomarán una decisión y saldrán del sistema babilónico, convirtiéndose en quizás los hijos más fieles que ha tenido Dios, y quizás muchos de ellos, y más que seguro muchos de ellos también formando parte de los 144,000 sellados. Ahora miren, ¿cuál es el mensaje a Edom, Moab y Amón? ¿Cuál es ese mensaje que les va a llegar a ellos? ¿Cuál va a ser ese mensaje que les va a despertar, que les va a hacer dar cuenta del error que ellos están cometiendo? Bueno, el mensaje de los tres ángeles. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo: ha caído aquí Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando comience la proclamación de cada uno de estos mensajes en el mundo entero, los verdaderos hijos de Dios van a escuchar el llamado y van a comenzar a salir de las iglesias protestantes, de la iglesia adventista, de la iglesia católica, del mundo, y se van a unir a las filas del verdadero pueblo de Dios, de ese verdadero remanente que existirá en ese tiempo del fin. Entonces Edom, Moab y Amón, ¿no? Vemos que son la contraparte a la triple alianza también, ¿no? Que vamos a ver en el tiempo del fin: el dragón, la bestia y el falso profeta. Es interesante cómo cada una de las profecías bíblicas nos da una perspectiva diferente. Y en este sentido, la profecía del capítulo 11 de Daniel, versículos 40 al 45, es una de estas profecías que también nos da otra perspectiva de las escenas del tiempo del fin. También jugando un papel protagónico cada uno de estos verdaderos hijos de Dios que se encuentran en las diferentes denominaciones religiosas, mis queridos hermanos.
Y bueno, ese ha sido el estudio del versículo 41. Vamos ahora con el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Interesante. Ahora dice qué cosa, que va a extender su mano contra qué, contra las tierras. Y no escapará el país de Egipto, mis queridos hermanos. Ahora una pregunta. ¿Egipto en la actualidad juega algún papel protagónico en el gobierno mundial de este mundo? ¿Es una nación poderosa? ¿Es una nación relevante? ¿Qué podríamos nosotros decir de Egipto? La verdad que no hay mucho que decir de Egipto. No es una nación que juega un papel importante, vamos a decirlo así, en el escenario del tiempo del fin, hablando de como una nación específicamente. Entonces Egipto tiene que representar algo. Vemos que cada uno de estos, de estos protagonistas que aparecen en los siguientes versículos tienen un simbolismo. Y eso vamos a ir viéndolo, ¿no?, a lo largo de este estudio. Bueno, vamos al análisis del versículo 42 y bueno, vamos a compararlo con otras versiones de la Biblia. La Biblia, Dios habla hoy y dice: su ejército ocupará otros países y ni siquiera Egipto se librará. Palabra de Dios para todos nos dice: el rey del norte seguirá atacando muchos países y llegará ¿hasta dónde? Hasta Egipto. La versión latina dice: extenderá su mano por todos los países y Egipto no escapará. Traducción del lenguaje actual nos dice: el ejército del rey del norte conquistará varios países y ni siquiera Egipto se escapará. Entonces vemos que el rey del norte conquista, conquista y conquista, pero dice que ni siquiera Egipto se escapará. ¿Quién es Egipto? Bueno, para entender el versículo 42 también tenemos que entender el versículo 43, pues van prácticamente juntos. Versículo 43 nos dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía les seguirán. Bueno, dice que llegue Egipto, y el versículo 43 nos especifica que se va a apoderar de las riquezas de Egipto. Y también nos dice que Libia y Etiopía no escaparán, les seguirán. Y vamos a ver, vamos a compararlo con otras versiones de la Biblia, a ver cómo nos presenta este versículo. Dice: se llevará, Dios ha hablado y dice: se llevará los tesoros de oro y plata y todos los objetos preciosos de Egipto. Luego les llegará su turno a Libia y Etiopía. Interesante. Primero vemos que va a Egipto y se apodera de las riquezas de Egipto. Y después se preocupa por Libia y Etiopía. Es interesante el orden también, ya vamos a analizar eso. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Esta está en la versión de la Reina Valera 2000. Traducción del lenguaje actual nos dice: el rey se llevará todos los tesoros de Egipto, todos los tesoros de Egipto. No dice la gran mayoría, todos los tesoros de Egipto. El oro, la plata y todas sus riquezas. Después de eso conquistará a Libia y Etiopía. ¿Sí ven lo que les decía? Primero Egipto y después conquista Libia y Etiopía. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice: se apoderará del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes. Interesante como dice esta traducción, ¿no? Dice que van a ser, aquí es un lenguaje un poco más agresivo. No habla de que los va a conquistar, sino dice que los va a hacer, ¿qué cosa? Sus sirvientes, a los de Libia y a los de Etiopía. Es interesante el lenguaje bíblico, ¿verdad? Nos connota ciertas cosas que quizás nosotros estamos pasando por alto. Pero bueno, extenderá su mano. Bueno, nosotros ya vimos el significado de la mano. Aquí tenemos una vez más los pasajes bíblicos. Solamente les voy a leer el Jeremías 44:30. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Miren, que es interesante. Estar en la mano en el lenguaje bíblico básicamente es entregar la vida. ¿Ya? Porque al menos en estos pasajes bíblicos es lo que connota. ¿Ya? Entregar la vida. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, eso es lo que significa, ¿no? No nos olvidemos lo que decía el pasaje bíblico, ¿no? Extenderá su mano contra las tierras. ¿Ya? Y no escapa ni Egipto, ni Libia, ni Etiopía. Entonces es una acción bastante agresiva. Bastante agresiva. Pero miren, vamos a la historia para entender esto un poquito más. Vemos que Egipto
Libia y Etiopía son 3 naciones, ¿verdad? 3 naciones. Y vamos a ver las 3 conquistas. Para que Roma llegue al poderío mundial, primero tuvieron que hacer 3 conquistas. ¿Sí sabían eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Roma imperial se estableció en el trono del mundo, Roma de los Césares, tras haber conquistado 3 áreas geográficas con su impresionante habilidad militar. Ahí tenemos los pasajes bíblicos. Y el primero en caer, fue Oriente, o sea, Siria o Babilonia, que es lo mismo, en el año 65 a.C. El segundo enemigo, por así decirlo, que cayó, la segunda región, mejor dicho, fue la tierra gloriosa Judea en el año 63 a.C. Y el tercero y último fue Egipto, el sur, en el año 31 a.C. ¿Ya? Esos fueron los 3 territorios que conquistó Roma de los Césares para poderse alzar al poderío mundial, ¿ya? Ahora, cuando vamos a Roma papal, miren lo que nos dice. Roma papal se estableció en su primera fase en el trono del mundo tras haber conquistado las 3 tribus bárbaras, arrianas, opositoras, los 3 cuernos. Lo hizo sin ejércitos propios, sino con aquellos de sus aliados, Zenón y Justiniano de Roma Oriental y Clodoveo de los francos. Y bueno, ahí están los pasajes bíblicos y esa es la historia. Los cerulos cayeron en el año 493, los vándalos en el año 534 y los ostrogodos en el año 538. Y comenzaron los 1260 años de soberanía papal que terminaron en 1798. Esa historia todos la conocemos. Ahora, Roma de los Césares conquistó 3 áreas geográficas. Roma papal conquistaron a 3 enemigos. Y la Roma de hoy en la actualidad, vamos a decir la Roma del nuevo orden mundial, ¿va a conquistar a 3 enemigos? Por supuesto que sí. El primer enemigo histórico del Vaticano, el comunismo ateo de la Unión Soviética, ya ha sido conquistado. Podríamos también decir que está siendo conquistado. Este es el enemigo más joven de Roma papal, desde el año 1798. Ya vimos esa historia en el primer estudio de este estudio que estamos haciendo. Y es el primero en haber sido conquistado, o casi conquistado, mejor dicho. ¿Ya? Casi conquistado. Nosotros vemos hoy en la actualidad, como vimos en el estudio pasado, como los residuos de lo que alguna vez fue la Unión Soviética o la Revolución Francesa está desapareciendo, ¿verdad? Y cada nación ha ido sometiéndose al poderío del papado, ¿ya? El segundo enemigo histórico del Vaticano, el protestantismo de los Estados Unidos, está siendo conquistado actualmente. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Este es el enemigo mediano, el protestantismo, desde el siglo 1517 después de Cristo, y el segundo en ser conquistado espiritualmente por Roma papal, y cuya conquista ha sido muy agresiva y decidida en los últimos años por el máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el cual es un jesuita, los máximos enemigos del protestantismo. Esto es una larga historia. Yo quisiera algún día hacer un video acerca de los jesuitas. Dios me permita hacerlo. Aunque no hay mucha información que digamos, podemos de igual manera hacer un video bastante amplio. Entonces, primer enemigo, el comunismo ateo de la Unión Soviética o la Revolución Francesa, es lo mismo. Ya está a punto de desaparecer, o casi ha desaparecido. El protestantismo de los Estados Unidos está infiltrado, pero hasta la médula. ¿Y cuál es el tercer enemigo? Bueno, el tercer enemigo histórico del Vaticano, el mundo musulmán e islam, Oriente. Ahora voy a explicar aquí algo. Para la mayoría de los que estamos escuchando este video somos de Occidente. Occidente, Suramérica, Europa, todo eso es Occidente. América del Norte también, Occidente. Pero Oriente, ¿nosotros qué sabemos de Oriente? No sabemos mucho, pero miren, Oriente, gran parte de la población mundial vive allá. Y gran parte de la población de esa área tiene la religión musulmana o budista, que es más o menos lo mismo, casi. Bueno, ¿qué les digo? No se parece nada al cristianismo, o sea, son casi... bueno, la religión musulmana es más o menos cristiana. Y la budista, pues, bueno, no es la gran cosa tampoco. Entonces, bueno, esas son las religiones que dominan esa parte del mundo. Pero es interesante también que estas naciones han sido atrapadas por el Vaticano.
Ya, no me acuerdo, no hace mucho tiempo, hace unos años atrás, hace que será 5 años atrás tal vez, salió un video en el que salió el Papa que había que orar por todas las religiones del mundo, algo así. Y estaban ahí pues judíos, musulmanes, budistas y cristianos, mejor dicho, católicos, de estas 4 religiones. En un video me acuerdo que salió. Y ya han habido muchas reuniones ecuménicas con estas religiones. O sea, están siendo conquistados, ¿sí? Están siendo conquistados. Pero aún no vemos una conquista total, ¿sí? Se está trabajando, pero ya vamos a ver muy pronto, en algunos meses o tal vez en un par de años, los resultados de todo este trabajo que ha hecho el papado. Pero bueno, vamos a leer el tercer punto, ¿ya? Tercer enemigo histórico del Vaticano, el mundo musulmán de Islam Oriente. Ya está en vías de ser conquistado espiritualmente por Roma papal. Este es el enemigo más antiguo desde el año 632 y será el último en ser conquistado. Más que seguro sí, será el último en ser conquistado. El versículo menciona a Egipto, que es un país musulmán cuya población musulmana asciende hoy en día al 90%. Miren, Egipto tiene un 90% de musulmanes. Es bastantísimo. El siguiente versículo nos refuerza este símbolo religioso con Libia, cuya población musulmana asciende al 97%, o sea, es bestial, o sea. Y Etiopía con un 34% de población musulmana que seguirán unánimemente al rey del norte. Estos 3 países del norte de África representan, vuelvo a repetir, estos 3 países del norte de África representan proféticamente al mundo musulmán del Islam, tal como las 3 tribus bárbaras representaban al arrianismo en su conjunto. O sea, estas 3 naciones representan al mundo, ¿qué cosa? Musulmán. ¿Ya? Quédense con eso. Ahora, Egipto, el mundo entero. Vamos a seguir analizando. Vemos que estas naciones tienen un sentido, tienen una representación espiritual, ¿verdad? Pero también tienen ¿qué cosa? Otra representación. Vamos a ver ahora la representación económica. Tal como en el Egipto del antaño hubo manifestaciones sobrenaturales y encantamientos producidas mediante Satanás y sus hechiceros para contrarrestar la verdad y los verdaderos milagros de Dios, lo mismo ocurrirá en la Babilonia, Egipto del tiempo del fin. En aquel entonces los magos imitaron los verdaderos milagros de Dios. Recuerde que las varas de los hechiceros también se convirtieron en culebras, transformaron agua en sangre, hicieron aparecer ranas. De esta manera el corazón de Faraón se endureció progresivamente. Bueno, todos sabemos o recordamos esta historia, ¿no? Lo que pasó en Egipto, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Respecto a la caída final de Gran Babilonia, nos revela: por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todos estos hechiceros engañadores entrarán en el reino, no entrarán en el reino celestial de Dios, sino serán destruidos en el lago de fuego, como revelan las profecías de Apocalipsis. ¿Ya? Bueno, ahí vemos, vamos a decirlo, una perspectiva de Egipto. Vamos a ver, este fue en el primer punto, vamos a ver en el segundo punto. Tal como en Egipto de antaño, donde Dios intervino personalmente, permitiendo el derramamiento de las plagas, destruyendo los ejércitos de Egipto y librando a su pueblo, que finalmente cantó el cántico de Moisés, el himno de liberación. De la misma manera, en la simbólica Babilonia, Egipto, del tiempo del fin, Dios intervendrá personalmente, permitiendo el derramamiento de las plagas postreras, destruyendo a los ejércitos unidos de la gran alianza babilónica y liberando a su pueblo. Finalmente el pueblo cantará nuevamente el cántico de Moisés, el himno de liberación final. Bueno, vemos que en el antiguo Egipto, en el punto número 1, ¿no?, hubo falsos milagros. Vemos en el punto número 2 que Dios intervino por medio de plagas. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. El punto número 3 dice: tal como en el Egipto de antaño fue asolado por las plagas que destruyó con seguridad su economía, también la Babilonia de Egipto del tiempo del fin sufrirá finalmente el colapso total de su economía. Aquí vamos a lo que nos compete, vamos a decir, y lo estamos viendo, tristemente lo estamos viendo. Como describe Apocalipsis, aquella abusiva potencia que prohibió comprar y vender a los que no se sometían a sus dictados abusivos
y contrarios a la ley divina sufrirá finalmente la misma suerte, pues los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, la gran Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. En la caída final de Babilonia, los mercaderes ya no podrán vender, porque ya nadie comprará sus productos. Miren, qué interesante. Vemos primero que en el antiguo Egipto se hicieron milagros falsos. Y en el tiempo del fin se van a hacer milagros falsos. Claro que sí. Eso nos describe Apocalipsis 13, Apocalipsis 16. Vimos también qué cosa, que como en el antiguo Egipto Dios intervino personalmente por medio de las plagas, en el tiempo del fin lo hará lo mismo también por las 7 copas de iras, por supuesto que sí. Y vemos que en el punto número 3, como en Egipto de antaño, cayó económicamente, la Babilonia del tiempo del fin va a caer económicamente de una manera desastrosa. Claro, eso nos describe todo el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Entonces vemos este paralelismo, ¿no?, del antiguo Egipto con el Egipto del tiempo del fin. Ya, nunca se olviden que Dios siempre repite la historia para que de esta manera a nosotros nos sea un poquito más fácil entenderla. Ahora vamos a ver, bueno, ya sabemos el significado de Egipto, ¿ya? En el sentido simbólico. Ahora vamos a ver Libia y Etiopía. ¿Qué significa? Miren, Libia representa a las personas y las naciones pobres. Etiopía representa a las personas y a las naciones ricas. Vamos a leer eso. En el siguiente versículo 43 veremos que los de Libia, de Etiopía, le seguirán al rey del norte. En Roma papal, por primera vez en la historia revelada por el libro de la verdad, el sur sigue al rey del norte y marcha tras Roma papal en su conquista mundial. Los libios al oeste de Egipto vivían en los confines del desierto, lo cual impedía obtener cualquier tipo de prosperidad. O sea, Libia vivía en una zona bastante desértica y eso pues no había muchos recursos que explotar y de esa manera ellos eran bastante pobres. Es lo que nos trata de decir aquí. A través de su historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto y el fértil valle del Nilo. Intentaron varias veces invadirlo, pero siempre fueron rechazados. Egipto es un símbolo del mundo entero, mientras que Libia representa ¿qué cosa? Lo que hoy se conoce como el tercer mundo, los países pobres, o en sí generalmente los pobres del mundo. Libia simboliza a los países pobres, desposeídos y pisoteados que ansían moverse hacia la prosperidad del afluente mundo occidental. Pero bueno, ya sabemos que no cualquiera puede lograr eso. Vamos con Etiopía, vuelta. La antigua Etiopía solamente incluía Nubia, sino también en la parte de Arabia Occidental, fronteriza al Mar Rojo. Los egipcios codiciaban los egipcios codiciaban Etiopía a causa de las minas de oro que había en sus montañas y su riqueza en ganado, marfil, pieles, ébano. Bueno, además los productos provenientes del África Central entraban a Egipto a través de los comerciantes etíopes. Como el Egipto moderno es un símbolo del mundo y Libia en el de los países pobres del tercer mundo, asimismo Etiopía representa los países más afluentes del mundo, más ricos, ¿ya? Podemos decir los países europeos, vamos a decirlo así. Daniel se une al testimonio de Juan cuando explica que el papado controlará al mundo entero, tanto a pequeños o a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Libia y Etiopía, ¿ya? Y bueno, entonces miren, en el tiempo del fin, lo primero que va a tener que hacer el nuevo orden mundial, el papado del nuevo orden mundial, o la Roma del nuevo orden mundial, llámenlo como ustedes quieran, es qué cosa, apoderarse de la economía mundial. Una vez que tú te apoderas de la economía mundial, cosa que lo están haciendo y vamos a hacer un estudio acerca de eso, ¿qué es lo que va a suceder a continuación de eso? Te apoderas de ricos y pobres. Porque ¿quién no utiliza dinero? Ricos y pobres. Y es por eso, mis queridos hermanos, es por eso que nosotros tenemos que irnos a vivir a dónde. Ya saben el cuento de siempre, ¿verdad? Tenemos que irnos a vivir a dónde? Al campo. Tenemos que irnos a vivir al campo. Pero lastimosamente es algo que hemos descuidado bastante, ¿sí? Porque la idea también de vivir en el campo es qué cosa, ser autosustentables. Y de esa manera cuando el Vaticano, Roma, se apodere de la economía mundial, nosotros vamos a tener nuestro pan y nuestras aguas asegurados, ¿sí? Nada más. Entonces, bueno, este ha sido el análisis del versículo 42 y del versículo 43. Y hemos visto el significado de Egipto, de Libia y Etiopía. Vamos ahora al versículo 44 y solamente nos quedan 2 versículos más. Muy bien, Daniel 11:44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora miren, nosotros vemos que el rey del norte ha conquistado el mundo. Tiene el mundo en sus manos.
No hay nadie que lo detenga. Pero sucede algo. Escucha unas noticias que vienen ¿de dónde? Vienen del oriente y vienen del norte, verán. El rey del norte escucha noticias ¿de dónde? Del norte. Es un poco contradictorio, pareciera ser, pero no lo es. ¿Qué noticias serán? Bueno, eso vamos a analizar. Vamos a comparar el versículo 44 con otras versiones de la Biblia para tal vez ver otros detalles. Palabra de Dios para todos nos dice: pero recibirán noticias del oriente y del norte, que lo enfurecerán y lo asustarán. O sea, va a tener ira y va a tener coraje al mismo tiempo. Entonces saldrá furioso a destrozar por completo a muchas naciones. Madre mía. Vemos que la cosa aquí va bastante en serio, ¿sí ven? Bueno, Nueva Biblia de Jerusalén nos dice: pero del este y del norte le llegarán noticias alarmantes, y partirá enfurecido con ánimo de destruir y exterminar multitudes. O sea, el tipo va a destruir a todo el que se le atraviesa, en pocas palabras. Traducción del lenguaje actual nos dice: pero le llegarán noticias del este y del norte que le darán mucho miedo. Se enojará tanto que querrá matar a muchos. O sea, si se dan cuenta, la cosa es crítica para el rey del norte en este momento. Es bastante crítica. ¿Qué será lo que escucha? Vamos a ver. Un paralelismo. Bueno, ya saben, la historia siempre se repite. La primera parte de este versículo nos revela que habrá ciertas noticias que atemorizarán al rey del norte, de la gran Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin. Esto nos recuerda al rey del norte, de la Babilonia literal de antaño. También él recibió un mensaje con ciertas noticias que lo hicieron atemorizar de sobremanera. Y bueno, vamos a la historia. Daniel 5, 7 y 9. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, le estaban temblando a las piernas, literal. El rey gritó en alta voz. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Bueno, la historia habla de que estaban haciendo una super fiesta con 1000 príncipes. O sea, imagínense una fiesta con 1000 príncipes. Se imaginarán el nivel de esa fiesta, todo vamos a decirlo así, humanamente hablando, ¿no? Las delicias que se encontraban en ese cuarto: bebida, comida, mujeres, obviamente, etcétera, etcétera. Estaban en todo su gozo terrenal, vamos a decirlo así. Y de repente tú estás en una de las mejores fiestas que ha habido en la historia de la humanidad. Y tú ves que en una pared aparece una mano, como de hombre. Pero tú sabes que no es de hombre, sino de los dioses, hablando en el sentido pagano de las mentes de estos reyes y príncipes. Y ves que esta mano comienza a escribir en la pared palabras que tú no entiendes. Y tú sabes que no eres la mejor persona del mundo. ¿Qué crees que va a pasar contigo? En serio, bueno, realmente es sorprendente que no hayan muerto de un infarto algunos de ellos, Y yo me imagino que los que estaban borrachos en este ratito se les fue la borrachera y bueno. Y los que estaban alegres en ese momento se atemorizaron. O sea, fue algo terrible, ¿verdad? Y bueno, esto nos recuerda mucho al rey del norte del tiempo del fin, ¿no? Dice que escucha ciertas noticias que lo hacen temblar, lo hacen aterrar y a su vez lo hacen tomar coraje, ¿no? Bueno, nos dice: el anciano profeta Daniel es llamado para interpretar la inscripción. Todos sabemos la historia. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Muy bien, ahí tenemos la historia, ¿no? Y bueno, y vemos cómo se parece muchísimo con lo que vimos en el versículo 44 del libro de Daniel, capítulo 11. Ahora miren, vamos a leer un poquito más para entender esto de una manera más amplia. El norte representa en este contexto un mensaje del juicio. Vamos a analizar el norte y el oriente. Ya, estas noticias del norte y del oriente. Vamos a ver bíblicamente qué significa el norte y qué significa el oriente, ¿ya? Repito, el norte representa en este contexto un mensaje de juicio y destrucción. Véase Jeremías 25:9 e Isaías 41:25.
Ahí vemos que la simbología profética del norte encierra la gran controversia entre Cristo y Satanás. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios es el verdadero rey del norte. Aquí tenemos un detalle que hasta ahorita no hemos analizado. El rey del norte es un rey falso. Vamos a imaginar lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir que nosotros en algún momento de nuestra vida tomamos la decisión, y esto ha pasado a veces en la vida real, tomamos la decisión de vivir una vida falsa. Entonces yo elijo a una persona X, una persona tal vez con mucho éxito, con una vida envidiable que nosotros quizás siempre quisimos tener, y usurpamos la identidad de esta persona. Y por muchos años nos salimos con la nuestra. Por muchos años nos cambiamos el nombre, nos cambiamos el trabajo, nos cambiamos de ciudad y todo. Y toda la gente nos conoce con el nombre de esa persona. ¿Y qué sucede? Tú llegas un día a tu casa y en eso te das cuenta que en la puerta de tu casa está ese hombre a quien tú le quitaste, le usurpaste su nombre, su vida, su identidad. ¿Cómo te sentirías tú? Bastante asustado porque dijeras, se dio cuenta, me descubrió. Y ahora tú sabes que vas a enfrentar, ¿qué cosa? Vas a enfrentar un juicio. Vas a enfrentarte a las autoridades, pues tú has infringido la ley. Has usurpado la vida de una persona. Sabes que hay consecuencias, ¿ya? Entonces, el falso rey del norte ha usurpado el lugar de ¿quién? Del verdadero rey del norte, ¿verdad? Y en eso escucha que vienen noticias ¿de dónde? Del norte. El falso rey del norte escucha noticias del verdadero rey del norte. Es por eso que él, ¿qué cosa? Se asusta. Pero a su vez se violenta. Ya vamos a ver por qué se violenta. Bueno, repetimos. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios es el verdadero rey del norte celestial. Que su trono está en el norte celestial, como también su santo monte Sión y su ciudad divina. Veas Isaías 14:3 y Salmos 48:2. Pero Satanás, el gran usurpador, siempre ha querido apropiarse indebidamente del trono de Dios y de su posición de autoridad norteña. Aquí en la tierra, el diablo ha logrado temporalmente alcanzar su cometido rebelde al apoderarse de la secuencia de reinos paganos y violentos de este mundo y establecerse finalmente como rey del norte terrenal, haciéndose pasar por el verdadero rey del norte mediante la Roma en sus diferentes fases. Y bueno, todo eso es historia y todo eso lo hemos visto, ¿ya? En el contexto de las profecías bíblicas, el mensaje del norte que atemoriza al rey del norte se refiere al mensaje ¿de qué? De los 3 ángeles, Apocalipsis 14:6 al 11. Aquel último y poderoso mensaje final que desenmascara al gran sistema babilónico del tiempo del fin ya anuncia la caída. Aquel mensaje celestial que será el último llamado de advertencia dirigido a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquel mensaje que recibe su refuerzo mediante el ángel de Apocalipsis 18:1 al 4, que descenderá del cielo con gran poder y alumbrará la tierra con su gloria. Ese poderoso mensaje final descenderá del cielo de arriba, es decir, del verdadero norte. Así que este versículo nos presenta la reacción del rey del norte terrenal frente a un mensaje proveniente del verdadero norte celestial. Bueno, creo que ha quedado más que claro. Ahora vamos a ver el oriente. ¿Qué representa el mensaje de oriente? Bueno, el oriente representa en este contexto un mensaje de misericordia y salvación para el pueblo de Dios que sufre bajo la opresión del rey del norte, papal. Pues tal como en la antigüedad fueron los reyes del oriente que hicieron caer a Babilonia literal de antaño, ahora son los reyes del oriente simbólico y espiritual que harán caer la gran Babilonia del tiempo del fin. En aquel entonces fue Ciro, el rey de Persa, que vino ¿de dónde? Del oriente. Bueno, esto es interesante. Ciro, los medos y los persas vinieron ¿de dónde? De oriente, hasta Babilonia. Y pues bueno, ya saben el resto de la historia, los derrocaron. Juntamente a soleado el rey Darío, de los Medas, quien hizo secar literalmente el río Éufrates para hacer caer Babilonia y liberar al pueblo de Dios. En la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin, será Jesucristo mismo quien en su retorno vendrá con los ejércitos celestiales a secar el simbólico
río Éufrates y hacer caer a la simbólica Babilonia en la gran batalla del Armagedón y rescatará a su pueblo. Bueno, eso es un estudio que hemos de ver algún momento más adelante. El Oriente siempre ha sido un símbolo bíblico relacionado con la salvación de Dios. Sepa que Jesucristo vendrá en su retorno simbólicamente del Oriente, porque como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:27. El sello de Dios con el cual serán sellados para la salvación los hijos de Dios en el tiempo del fin, para salvación también vendrán simbólicamente del Oriente. Véase Apocalipsis 7:1 al 13. Y el mismo jardín del Edén, el paraíso, estaba geográficamente ¿dónde? Adivine, al oriente. Génesis 2:8. Así que el mensaje poderoso que atemorizará el rey del norte del tiempo del fin es el triple mensaje angelical, aquel evangelio eterno cuya proclamación se intensificará mediante el apoyo del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 al 4, que culminará en un fuerte y poderoso pregón a nivel mundial bajo el poder del Espíritu Santo, que actuará con gran fuerza mediante la lluvia tardía en los fieles hijos de Dios, que como mensajeros celestiales proclamarán el conjunto de estos mensajes divinos a un mundo caído. Acerca de estos poderosos mensajes, de este mensaje final, Jesús mismo dijo en su discurso acerca de las señales del fin que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y bueno, ahí está el simbolismo del norte y del oriente. Creo que ha quedado más que claro, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, este es el mensaje que lo asusta, lo aterroriza y a su vez lo hace llenar de ira al rey del norte. El mensaje de los tres ángeles y de la venida de Cristo. Una motivación religiosa. La segunda parte del versículo 44 nos muestra la feroz reacción del rey del norte, pues nos revela que saldrá ¿con qué? Con gran ira para destruir y matar a ¿cuántos? A muchos. Daniel 11:44. Este texto es único en el libro de Daniel, que utiliza la palabra hebrea charán, que según la concordancia Strong significa destinado a usos religiosos, especialmente de destrucción. Por lo tanto, la gran ira descrita en el texto con el propósito de destruir y matar a muchos en su feroz persecución tiene una clara motivación religiosa, y sabemos que es por causa del conflicto de autoridad. O sea, miren, esta gran ira que tiene el rey del norte es un fin religioso, es una ira religiosa. ¿Ya? Es lo que trata de decir. ¿Alguna vez ustedes fueron ofendidos religiosamente? ¿Fueron objeto de burla tal vez? ¿O de alguna contienda religiosa? Y digan la verdad, ¿no se llenaron de ira? Claro, tuvieron una ira, pero una ira religiosa. Entonces el rey del norte más o menos así. Autoridad divina versus autoridad humana. Sábado versus domingo. Día del creador versus día del sol. Toda la humanidad estará en agitación por estas cuestiones. El versículo paralelo de Daniel 11:44 se encuentra en Apocalipsis 12:17, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es lo mismo que dice el versículo 44. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Acá vuelta dice qué cosa. Va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es básicamente dicho, es lo mismo, solo que dicho de manera diferente. Así que en vez de aceptar los mensajes angelicales y arrepentirse de sus pecados, la Babilonia simbólica del tiempo del fin decide destruir y matar a muchos, es decir, a todos aquellos que son parte de la proclamación de aquellas noticias del oriente y del norte que lo habían atemorizado. Su ira se desencadenará además contra todos aquellos que Dios llama pueblo mío, que convencidos de los mensajes angelicales decidieron salir de Babilonia y someterse tan solo a la autoridad divina. Apocalipsis 18:4. Recuerde que Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de la mano del rey del norte romano. Amón, Moab y Edom representan a los fieles hijos de Dios de todas las denominaciones e instituciones religiosas que ahora todavía son parte de la gran Babilonia, pero que a su debido tiempo reconocerán la apostasía y transgresión de la ley que Babilonia ha impuesto y decidirán abandonar ese falso sistema apóstata.
Ellos son los que escucharán y entenderán el mensaje de los tres ángeles y seguirán el llamado final de amor y advertencia de unirse al santo remanente que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Contra todos ellos se encenderá la ira del rey del norte, quien saldrá con gran ira y odio a perseguir una última vez a los santos hijos de Dios, del Dios Altísimo, tal como lo había hecho durante la Edad Media. Amén, mis queridos hermanos. Y creo que no se puede decir de una mejor manera. ¿Comprar o vender? Vamos a un tema que lo conocemos mucho y hoy en la actualidad está sonando más de lo que nosotros quizás podamos llegar a imaginar. Bueno, tras el drama mundial, vamos a decirlo así, no, tras el telón del drama mundial, esto es el fin de todo. Y eso es lo que está sucediendo. Vamos a sacar algunos videitos, déjame un poquito de paciencia nomás, pero vamos a sacar algunos videitos donde vamos a explicar algunos temas. Y hay un video que yo les voy a prometer desde ahora, 2023. Hermanos, prepárense para ese año. Y el hermano Nelson está poniendo fechas, no. Pero prepárense para el tema que voy a hacer acerca del año 2023, ¿ya? Ya van a ver, es un tema un poquito amplio. Me voy a tardar un par de semanas en hacerlo, pero va a ser muy bueno. Créanme que va a ser muy bueno. Pero bueno, comprar o vender. Recuerden que en el tema pasado estudiamos el versículo anterior a este y vimos cómo el rey del norte llegará a apoderarse del control de los sistemas financieros y económicos de la tierra. Es por eso que tendrá la autoridad de realizar un boicot económico a todos aquellos que no se someten a su sistema, expulsándolos del sistema financiero mundial y prohibiéndoles comprar y vender, con el intento de quebrar su voluntad y obligarlos bajo esa presión económica a ceder de su posición y someterse al sistema babilónico. Es por eso que estamos observando en la actualidad una verdadera guerra contra el dinero en efectivo y una digitalización del dinero, apresurando de esta manera la cercana posibilidad de desconectar con el apretón de un botón a cualquier persona opositora o incómoda al sistema babilónico. O sea, miren, lo que se quiere hacer es someter a cada persona a un sistema económico mundial. Y que toda persona esté en el sistema, esté conectada a la red. Y todo el dinero sea de manera digital. Todo eso vamos a analizarlo en temas futuros, hermanos, ¿ya? Y de esta manera, con un clic, pueden a vos dejarte en la bancarrota. Dejarte en ceros, literal. No vas a tener plata, pero ni para comprar con caramelo, literal. No estoy exagerando, ¿ya? No vas a poder hacer absolutamente nada sin el permiso de ellos. Ese es el propósito de estos, disculpen la palabra, de estos psicópatas que están manejando el mundo. Ese es el único propósito de ellos, ¿ya? Y lo van a lograr, porque la profecía dice que lo van a poder lograr. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, pero esta medida de presión económica fracasará, porque solo algunos cederán para poder seguir comprando y vendiendo, y recibirán de esta manera la marca de la bestia en su mano derecha, símbolo de conveniencia. Como resultado, el rey del norte se llenará de gran ira y logrará finalmente la aprobación internacional de un decreto de muerte contra esa oposición que no se someta a su autoridad romana papal mundial. Para aprobar ese paso drástico, se utilizará con seguridad nuevamente la argumentación ilógica del antaño cuando se buscó la muerte de Jesucristo, diciendo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda nación perezca. Bueno, eso fue lo que pasó con Cristo, ¿no? Y es lo que quieren, más que seguro es lo que va a pasar en el tiempo del fin. Una vez que se haga este nuevo orden mundial y unos pocos no quieran someterse de una manera absoluta a lo que va a imponer el papado, el nuevo orden mundial, junto con la ONU y los demás países del mundo, ¿qué va a suceder? Se van a llenar de iras. ¿Cómo es posible que estos pocos se opongan? Y también a su vez se va a revelar el trasfondo religioso que va a haber detrás de todo esto. Y ahí es cuando, para poder, por así decirlo, también en el contexto de todas las catástrofes que van a estar sucediendo en ese momento, para poder contrarrestar toda esa desgracia que está cayendo en el mundo entero, echándole la culpa a estos pocos que no quieren someterse a este sistema mundial en el gobierno del anticristo, es que se va a dar un decreto de muerte para cada uno de los habitantes de la tierra que se opongan a este nuevo sistema.
La palabra de Dios es muy clara e inequívoca respecto a la dura persecución final que tendrá que enfrentar sus hijos al final de la historia humana, antes de ser rescatados por su divino Maestro en su glorioso retorno. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13:15. El rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Daniel 11:44. Bueno, es básicamente lo mismo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y bueno, ahí tenemos un par de imágenes ilustrativas. Tenemos ahí una persona con código de barras en la frente. Tenemos una cámara de reconocimiento facial. Un microchip incrustado en la mano. Un teléfono para hacer un cobro de dinero electrónico. Vean, hermanos. Quieren hacer todo esto y más, yo me atrevo a decir. ¿Ya? Quieren que cada ser humano en este planeta Tierra sea un número. ¿Sí? Verán, ellos quieren, esto yo lo he dicho antes, pero ellos quieren convertir a cada ser humano en una gallina en una granja. ¿Cuál es el propósito de una gallina en una granja? El propósito de una gallina en una granja es poner huevos. ¿Qué pasa cuando la gallina deja de poner huevos? Ya no te sirve. La gallina ya no sirve. Y como la gallina ya no sirve, hay que jubilarla, hay que pasar la mejor vida, por decirlo de alguna manera. La verdad, lo que se hace con ese pobre animalito es coger, darle de baja. Estoy hablando de que le matan a la gallinita, ¿no? Y llegó la gallinita a su fin. Porque ya la gallinita no representa una ganancia, sino representa ¿qué cosa? Una pérdida. No estoy exagerando, simplemente estoy usando algo que pasa en el mundo, ¿ya? Eso es así. Yo me acuerdo que hace años, en mi casa, mejor dicho, teníamos unos patos. Y me acuerdo que había una pata específica. Esa pata duró algunos años con nosotros. No me acuerdo cuántos años. No me acuerdo, pero no me acuerdo si fueron unos 3, no me acuerdo si fueron 5 años. Y esa pata, era una cosa increíble esa pata. Ponía todos los días y ponía unos huevos súper grandes, me acuerdo. Y estoy hablando de hace muchos años, cuando yo era niño. Y en este tiempo no teníamos un concepto claro acerca de la reforma pro salud. Así que les aclaro eso, ¿ya? Y la pata era increíble, o sea, ponía todos los días. Pero llegó un día en que la pata ya no podía poner huevos. Ya era muy vieja. La verdad era un animalito bastante viejo. No la querían matar tampoco porque era bastante vieja y su carne no valía. Entonces, ¿qué hacemos con la pata? Me acuerdo que cogieron a la pobre pata y la regalaron. Y el resto de la historia no me lo sé porque hasta ahí llego. Hasta ahí llegó mi conocimiento. Entonces acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Quieren sacarnos a nosotros el máximo provecho. A cada ser humano de esta tierra. Los que nos sirven, pues, chao. Y hasta ahí llega. Y hoy en la actualidad está pasando algo con los niños. Hay una enfermedad que está atacando a los niños. Hermanos, muchos dicen de que esto es resultado de eso que nos pusieron en el brazo. Pero es raro que a nivel mundial muchos niños estén sufriendo con la misma enfermedad. No sé, piensen ustedes lo que quieran, ¿eh? Cada quien es libre de pensar aquí lo que quiera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están planeando estos psicópatas? Bueno, todo esto lo veremos en un estudio posterior, mis queridos hermanos. Pero bueno, vamos a terminar este estudio. Vamos a estudiar el versículo final, el versículo 45. Daniel 11:45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Dios habla hoy, la versión de la Biblia Dios habla hoy dice: y establecerá su campamento real entre el mar y el santo monte de la hermosura, pero allí mismo llegará la hora de su muerte y no habrá nadie que lo ayude. Palabra de Dios para todos, dice: Él levantará sus campamentos entre el mar y el hermoso monte santo. Allí el rey malvado del norte morirá y no tendrá a nadie que lo ayude cuando llegue a su fin. Mira, esta versión de la Biblia es bien clarita, ¿eh? Él levantará su campamento entre el mar y el hermoso monte santo. Allí el rey malvado del norte, aquí lo dice malvado, morirá y no tendrá nadie que lo ayude cuando llegue a su fin. Bueno,
Nueva Traducción Viviente nos dice: se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar. Allí instalará sus carpas reales, pero mientras esté allí, mientras está ahí en todo su apogeo, terminará su tiempo de repente y no habrá quien los ayude. Bueno, qué interesante. Entre más alto dicen que más dura es la caída, ¿no? El mundo dividido. Bueno, vamos a analizar este versículo bíblico para dar fin a este estudio tan interesante que hemos tenido. El versículo final de este impresionante capítulo del libro de la verdad describe en la primera parte el último intento del rey del norte por impedir que los mensajes celestiales, los mensajes del norte y del oriente alcancen a la humanidad, dividiéndola de esta manera en dos grupos en oposición. Bajo el impacto de las noticias del oriente y del norte, es decir, de los mensajes angelicales y de la venida de Cristo, el mundo entero quedará dividido en dos grupos de personas. Por un lado estarán aquellos pertenecientes a Babilonia, que estarán simbólicamente entre los mares, y por otro lado estarán aquellos que simbólicamente se encontrarán sobre el monte glorioso y santo perteneciente al fiel remanente de Dios. Y entre ambos grupos el rey del norte plantará las tiendas de su palacio para mantenerlos separados. O sea, el sistema mundial, el nuevo orden mundial de ese momento, va a ser la línea de separación entre el mundo religioso y el mundo no religioso. ¿Ya? Ellos van a poner la línea divisora. ¿Sirven a Dios o me sirven a mí? Así de simple. Y ellos van a estar en la cúspide, ¿no? Van a hacer la división porque van a tener la economía mundial en su mano. Entonces, o se someten o se quedan sin nada. Básicamente así. Vamos a analizar cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos, mejor dicho, que aparecen en este pasaje bíblico. Y dice el monte glorioso. Mire, el monte glorioso y santo es otra manera de describir al monte de Sión, que se refiere a la antigüedad, en la antigüedad a la ciudad de Jerusalén, y sobre todo a Moria, el cerro del cual fue edificado el templo de Jerusalén. De esta manera llegó a ser simbólicamente el monte de salvación. En la simbología bíblica y profética, el monte glorioso y santo de Sión representa al verdadero pueblo de Dios. Aquel remanente santo y obediente que la verdadera iglesia en la tierra, que simbólicamente estará con Jesucristo sobre el monte de Sión, el monte de salvación. Después miré, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su pueblo, y de su padre, escrito en la frente. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gracias a los mensajes angelicales del norte y oriente, el pueblo de Dios que aún esté en Babilonia abandonará ese sistema caído y se unirá al remanente sometido únicamente a la autoridad divina, y que por obediencia a Dios guardará sus mandamientos, recibiendo de esta manera el sello del Dios vivo. Una descripción vívida de estos maravillosos acontecimientos finales encontramos en la siguiente profecía del Antiguo Testamento. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahí vemos el significado del monte glorioso, que es una representación, vamos a decirlo así, de Dios, de su iglesia verdadera, de su pueblo, de su reinado, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los mares. Los mares son un símbolo profético del Antiguo como del Nuevo Testamento, de los pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas de la tierra. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Apocalipsis 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 19:6. Muchas aguas son un símbolo profético de grandes multitudes de personas. Así que los mares representan en este contexto a toda la humanidad, que desafortunadamente no está con el remanente sobre el monte glorioso y santo. Se trata de todos aquellos habitantes de la tierra que decidieron mantenerse en Babilonia, ya sea por convicción y conveniencia, o conveniencia mejor dicho.
las tiendas de su palacio. Dice el versículo que el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. El papado del Vaticano se interpondrá entre los dos grupos para impedir que los habitantes de la tierra escuchen el último mensaje divino de amor y advertencia. Lo logrará mediante sus impresionantes santuarios y templos, su teología, sus liturgias y ceremonias, sus manifestaciones sobrenaturales como la de la bienaventurada Virgen María y su futuro control sobre las demás religiones mediante el ecumenismo y el diálogo interreligioso. De esta manera mantendrá a la humanidad bajo su control, imponiéndola su marca de autoridad dominical en oposición al santo sábado del cuarto mandamiento, colocándose entre el hombre y Dios, colocándose entre el hombre y Dios. Para aquel entonces el rey del norte ya tendrá el control del mundo religioso, político y económico. Además tendrá el poder social y militar y controlará los medios de comunicación y las infraestructuras de transporte. Tendrá la mayoría absoluta y se interpondrá de una manera desafiante entre el adorador humano y el Padre Divino con arrogancia religiosa y exaltación propia. Para aquel entonces el rey del norte ya se habrá autoproclamado rey del mundo e impuesto su falso día de adoración. Recuerde que Roma y los demás reinos del mundo y la gloria de ellos fueron ofrecidos por el diablo, originalmente a Jesucristo. Mateo 4:8-9. Como sabemos, Cristo rechazó esa oferta satánica, diciendo al representante romano de la potencia terrenal que le fue ofrecido: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Pues su reino eterno y celestial, que no será jamás destruido, que jamás será dejado a otro pueblo y que permanecerá para siempre, aún está en el futuro y comienza tras su glorioso retorno, poniendo fin a esta terrible historia terrenal. Pero el sistema romano del anticristo aceptó gustosamente la oferta del diablo de obtener los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es por eso que el dragón, el diablo, le dio su poder y su trono, grande autoridad. Y es así que se cumple la profecía que decía que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Muy bien, entonces miren, vemos cómo Roma llega al poderío mundial de este mundo. Ya ellos aceptaron la oferta que se le hizo a Cristo. Y bueno, tienen el poder mundial, no hay otra palabra, o van a tener el poder mundial, mejor dicho, dentro de muy poco. El fin del falso de rey del norte. Y aquí termina la historia, mis queridos hermanos. La segunda parte del último versículo de este impresionante capítulo del libro de la verdad dice acerca del rey del norte que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Cuando la potencia romana llegue a su fin, nadie le ayudará, pues al desintegrarse perderá todo apoyo. El Apocalipsis lo describe su caída final de esta manera. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Al decir la gran ciudad fue dividida en 3 partes, se refiere a su desintegración final y total, pues la Babilonia espiritual y simbólica del fin habrá sido formada por 3 partes. 1. La bestia. 2. La bestia, el Vaticano católico espiritista. 2. El falso profeta, los Estados Unidos de América, ex protestante y espiritista. Y 3. El dragón, la ONU, pagana espiritista. Entonces miren, al final el rey del norte destruido, totalmente dividido. Ya él mismo llega a su fin. Finalmente la humanidad entera se dará cuenta que ha sido engañada, pero ya será demasiado tarde. Las plagas se derramarán sobre el mundo, pues gran parte de sus habitantes no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será.
Una vez que se darán cuenta que han sido engañados al seguir al falso rey del norte usurpador, en vez de seguir al verdadero rey del norte, su ira se desencadenará contra la gran ramera o la bestia, como vimos hace unos instantes en Apocalipsis 17:16. De esta manera se airaron las naciones durante la séptima y última trompeta. Lastimosamente ya va a ser demasiado tarde para ellos. Los que se mantuvieron en Babilonia, ya sea por conveniencia o convicción, habrán perdido su vida eterna tras haber perseguido directo e indirectamente a los hijos de Dios, que guardaron los 10 mandamientos y no se sometieron al rey del norte. Finalmente sufrirán bajo las 7 postreras plagas. Los que han prohibido comprar y vender, ahora ya no podrán comprar ni vender, porque el sistema económico y financiero mundial colapsará. Los que decretaron la muerte a los hijos de Dios ahora tendrán que experimentar el decreto de muerte divino. El despertar a esa realidad será un terrible chasco para los seguidores de Babilonia, mis queridos hermanos. La venida de Cristo. Bueno, antes de leer este pasaje bíblico quiero aclarar algo. Los primeros 3 versículos del capítulo 12 del libro de Daniel realmente pertenecen al capítulo 11. De hecho, el capítulo 11 de Daniel debería de tener 48 versículos. Pero cuando se hizo la división de la Biblia, pues lastimosamente dividieron mal. Así que estos 3 versículos realmente pertenecen al capítulo 11 del libro de Daniel. ¿Ya? Aclaro eso. Ahora sí los leo. Daniel 12, 1 al 3 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud con las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Jesucristo retornará finalmente y rechazará a los suyos Jesucristo retornará finalmente y rescatará a los suyos de los 4 extremos de la tierra, de las garras de Babilonia. Es dramático, pero en su desesperación, los sobrevivientes impíos que sobrevivieron a las 7 postreras plagas y a las convulsiones de la ira de las naciones finalmente preferirán morir antes que encontrarse con su Creador en su retorno. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? De esta manera concluimos el impresionante y revelador estudio del libro de Daniel. Capítulo 11, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios bendiga esta información para que tomemos decisiones correctas. Nos pongamos firmes a la obra de Dios y a su autoridad sagrada mediante su ley eterna, los 10 mandamientos. Y bueno, yo tengo que agradecer bastante que gran parte del estudio que hemos hecho aquí del capítulo 11 del libro de Daniel es sacado del sitio web Navegando del Pasado al Futuro por el pastor Enrique Rosenthal. Básicamente todo el estudio viene de su autoría, ¿no? Claro que yo lo que he hecho es coger y mermar ciertas partes del estudio que él tiene para hacer una presentación un poco más compacta, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero hay que reconocer la autoría de él, y realmente él básicamente es el autor principal de este tema. Yo he agregado una que otra cosita, pero vuelvo a insistir, pueden ustedes encontrar un estudio profundo del capítulo 11 desde el versículo 1 hasta el versículo 45 en su sitio web Navegando del Pasado al Futuro. Ahí pueden encontrarlo en PDF, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden leer, hacer lo que ustedes quieran con él, ¿no? Hablo en el sentido de poder estudiarlo. Y bueno, eso, mis queridos hermanos, ha sido en pocas palabras el estudio del capítulo 11 del libro de Daniel. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto.
Y bueno, de igual manera agradecer a todas las personas que han estado colaborando. Pues muchos de ustedes saben que tenemos un pequeño proyecto de hacer un puesto de avanzada. Estamos comprando una propiedad muy hermosa, y en un video pasado lo presentamos. Y bueno, mis queridos hermanos, agradecerles infinitamente por todo ese apoyo que se está dando. También de igual manera pedir sus oraciones para que todo este proyecto pueda salir adelante y podamos también hacer la obra de Dios desde el campo, ¿no? Hoy en la actualidad estamos haciendo temas mientras Dios nos permita hacerlo, pero de igual manera uno de los proyectos que tenemos en mente también es poder mostrar la vida en el campo por medio de estas plataformas, de estas redes sociales, hasta que se pueda, hasta que Dios lo permita, mis queridos hermanos. Entonces, gracias a todas las personas que han colaborado, a las personas que han dado su granito de arena. Muchas gracias, se los digo así de todo corazón, mis queridos hermanos. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.